sanidad, oh Señor, y quizás muchos de mis hermanos hoy han venido a buscar sanidad. En esta hora te pido que por misericordia, Señor, tú me laves de la mollera hasta la planta de los pies, Señor. Prepare mis labios para poder, Señor, exhortar este mensaje, Maestro. Ayude a cada uno de mis hermanos, los cuales están dentro de tu casa de oración, enfermos como los que están fuera, Señor. Los hospitales, Señor, las cárceles, aquellos que duermen en las calles, Señor. Ten misericordia de ellos, Maestro. En esta hora te pido una bendición, Señor, no por tu palabra, porque tu palabra es bendita, Señor, sino que para cada uno de nosotros, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Bien, mis hermanos, la verdad las cosas que el título, ¿cierto? Un ciego recibe la vista. Que Dios nos bendiga. Quizás, ¿cierto? La palabra de Dios, yo me imagino, mis hermanos, yo cierro mis ojos un rato, un par de segundos, y usted puede ver, quizás, ¿cierto?, la angustia de no poder ver, de solo sentir, ¿cierto?, con sus oídos, poder oler muchas veces cosas, pero no poder ver. Mis hermanos, la verdad es la cosa de que fue tanto, ¿cierto?, al oír, ¿cierto?, el grito, o quizás de la multitud, este hombre, como él no veía, pero sí escuchaba, él se acercó. Y él también preguntó, ¿cierto? Y es ahí que él sintió, ¿cierto?, esa ansia, ese anhelo de poder, que quizás muchas veces, quizás alguna alma nueva, o quizás muchas veces de nosotros, Dios nos ha llamado por intermedio de alguna enfermedad. Quizás algunos con problemas, con dificultades, que muchas veces llegamos, ¿cierto?, a este lugar desesperados, no encontramos salida a nuestros problemas, pero sí les sé decir, hermanos, de que aquí está el mejor amigo, a cual usted le puede contar sus cosas y él no se las va a contar a nadie. Él no le va a decir a nadie ni a su mejor amigo, porque Dios es el mejor amigo, mis hermanos, a quien usted tiene que contarle sus cosas. Si usted tiene problemas, dificultades, Dios es el quien puede solucionar los problemas. Muchas veces nos acercamos a nuestro mejor amigo, pero quizás el consejo que nos da es erróneo. Pero yo les he de decir, mis hermanos, de que la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que el que golpea, Dios le abre, ¿cierto? Y si usted está enfermo en esta noche, quizás por intermedio de la palabra, si usted tiene fe, va a ser sano. No solamente por el hecho de usted pasarse a ungir, buscar al instrumento que Dios mejor lo utiliza, no va a ser sano, porque usted anda buscando al instrumento carnalmente, al hermano que lo unja, el más bonito, el hermano que hace sanidades siempre. Si usted tiene fe, es su fe que le va a sanar. Si usted pasa aquí, pasa a arrodillarse y con fe y pídale a Dios que Dios le sane y Dios le va a sanar. Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos guarde. Y dice así el mensaje del Señor. Aconteció, ¿cierto?, que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué es aquello? Que el Señor nos bendiga.
Muchas veces nosotros hemos ido, yo creo que la mayoría, al 100% al centro, o en cualquier lugar, nos hemos encontrado con personas no videntes, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Y la verdad las cosas de que hoy en día ellos saben guiarse tan bien, mis hermanos, como que si tuvieran en su vista. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos guarde. Y le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántas veces hemos llegado, mis hermanos, porque yo me incluyo que el mensaje primero es para mí? Hemos llegado a cierto: Señor, estoy enfermo, sáname, ten misericordia de mí. O ten misericordia de este mi hermano que padece una enfermedad. Mis hermanos, pero quizás muchas veces la oración de mucho puede mucho. Y eso lo sabemos más que, ¿cierto? Porque cuando se pide la oración, oramos con un acuerdo, ¿cierto? En una sola dirección, y Dios hace la obra. Pero quizás muchas veces llegamos para que Dios nos sane y después nos olvidamos de Dios. Después ya no llegamos a la casa del Señor para darle gracias, ¿cierto?, por la sanidad que Él ha hecho en nuestra vida o en algún familiar. Que el Señor nos bendiga. Quizás muchas veces somos mal agradecidos de Dios. Dios nos da la oportunidad, pero muchas veces no la tomamos y no la aprovechamos. Que el Señor nos bendiga. Y dice: y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuán grande era la necesidad de este ciego y esa fe que él tenía, ¿cierto?, de que le gritaba a Dios para que le escuchase. Dentro de la multitud, quizá muchos le hacían callar, pero era tan grande su necesidad y su fe que logró conseguir lo que él quería. Y tan solo si tuviéramos fe, ¿cierto?, como la palabra dice, como un grano de mostaza, ¿cierto?, quizás le diríamos a los enfermos en el nombre del Señor y ellos serían sanos. Que el Señor les bendiga. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Que el Señor nos bendiga. Solamente él quería poder ver. Quizás muchas veces nosotros llegamos a la casa del Señor, muchas veces nos arrodillamos, pasamos a orar una hora, media hora, y quizás muchas veces llegamos solamente para pedir, pedir, pedir y pedir. Y quizás muchas veces no nos hemos preguntado: ¿qué le entrego yo al Señor para que Él me dé? Quizás no le entregamos el tiempo, no le entregamos, ¿no es cierto?, nuestra disponibilidad para poder servirle al Señor. Que el Señor nos bendiga. Esto, mis hermanos, yo lo comparo, es igual que en el trabajo. Si usted no rinde, lamentablemente el jefe a fin de mes le puede decir, ¿cierto? Pero si usted rinde, va a haber a fin de mes también la recompensa, ¿no es cierto?, que es el sueldo de cada uno. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude para que así nosotros podamos tener fe, podamos tener confianza y podamos, si estamos enfermos y quizás lleva mucho tiempo con una enfermedad y ha pasado
montones de veces a ungirse con diferentes instrumentos. Pero yo pienso que es el momento que usted se pregunte por qué Dios no obra en mi vida. ¿Estaré pidiendo mal? ¿O faltará de mí más para que Dios me pueda sanar? Que el Señor nos bendiga. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Ven, mis hermanos? Es más que claro. Si hoy en día, como digo, si algún hermano ha llegado por sanidad, confía en Dios. Pero tiene que tener fe, porque si no, no va a ser sano. Que el Señor nos bendiga. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Todo el pueblo, cuando le vio aquello, dio alabanzas a Dios. Que el Señor nos bendiga. Nosotros, cuando Dios hace la obra en cualquiera de mis hermanos en el cual está enfermo o alma que llega por primera vez, nosotros glorificamos y alabamos el nombre del Señor y damos gracias. Porque quizás esa alma viene buscando sanidad para su alma. Y Dios, ¿cierto?, le da la sanidad, y el pueblo, que somos todos nosotros, nos alegramos cuando Dios hace la obra en cualquiera de mis hermanos. No mirando que sea un familiar, que sea un pariente, sino que, porque todos al fondo somos una familia. Cuando un miembro se duele todo el cuerpo, ¿no es cierto? Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos ayude, mis hermanos, no queriendo apartarme del mensaje del Señor. Yo alabo y glorifico el nombre del Señor porque yo, de la edad de 2 años, yo sufría de ataques epilépticos. Mis hermanos, y la verdad de las cosas, mi madre, sin conocer los caminos del Señor y que existía Dios, porque algunos creen que Dios no existe. Entonces, mis hermanos, a la edad de 2 años yo sufría de esa enfermedad. Y mi madre siempre me cuenta, pero cumpliendo ella con lo que Dios a ella le dijo un día. Mis hermanos, 2 años de edad. La última vez que me dio, dice mi madre, era aquí en el Cerro La Pólvora, al frente. Mi madre, en su desesperación, ya yo tenía espuma en mi boca y estaba morado, sin vida, mis hermanos. Mi madre subió una escala tan larga que estaba mi tía, que muchas veces viene y se gana al lado de mi hermana Alicia. Mi madre corrió hasta cierto lugar y de ahí me tomó mi tía y me llevó a una casa de oración. Y allí había la pastora de aquel lugar, orando. Mis hermanos, fue tanta la desesperación, me imagino yo, póngase usted en un caso ir con su hijo, sin vida, es una desesperación tremenda. Ella entró y la pastora al ver, ¿cierto?, esa madre que lloraba por su hijo, la pastora le tomó en sus brazos y clamó a Dios. Sería tanto la fe, tanto de mi madre como de la pastora, que ella tomó algo desde el cielo, lo puso en sus labios y lo puso sobre los míos. Mis hermanos, y Dios devolvió el soplo de vida a mi vida. ¿Cómo no agradecer a Dios estas grandes sanidades que Dios hace en nuestras vidas? Y estaba gozoso porque en el día de ayer Dios me dio la oportunidad de cumplir un año más de vida. Cumplí 47 años, mis hermanos, y a los 2 años de edad yo tuve esa enfermedad. Y hasta el día de hoy, hermano, esa enfermedad jamás ha vuelto, porque cuando Dios sana, sana para siempre. Mis hermanos, ¿y cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo pagarle al Señor estas misericordias y estas obras que Dios hace? Yo sé que quizá usted tiene muchos testimonios también en su vida, mis hermanos,
Y agradezco a Dios por todas estas cosas. Me crié aquí en esta iglesia. Aquí conocí a mi esposa. Pololeé 5 años. Nos casamos y cuando mi esposa quedó embarazada, ella también sufría de ataques epilépticos. Imagínense, al tener los dos esa enfermedad, yo pensaba y no le preocupaba a ella, y en mi oraciones le oraba al Señor que mi hija o mi hijo que viniese no viniese con esa enfermedad. Fue tanta la preocupación de mi parte y de mi esposa que Dios un día nos sacó aquí adelante cuando ella estaba a punto de dar a luz y dijo que mi hija no venía con esa enfermedad. ¿Qué más agradecerle al Señor? Ella nació sanita para la honra y gloria del Señor. Pero no así cuando quedó embarazada de su segundo embarazo. No nos preocupamos como me preocupé por mi primera hija. Mis hermanos, y quizás todo lo que Dios hace es bueno. Quizás muchas veces vienen pruebas, dificultades, y muchas veces, a veces no queremos más. Y decimos, Señor, ¿por qué? Pero de ahí analizamos, vemos el propósito de Dios. Mi hijo sí venía con esa enfermedad. Y yo lo pude ver en carne propia. Pasó lo mismo que pasó conmigo, mis hermanos. Mi hijo, ahí está mi esposa, mi hijo se me ahogaba. Lo saqué fuera de la casa tenía meses. No hallaba qué hacer, se colocó morado. Y ahí vi en carne propia lo que Dios hizo con mi vida cuando yo era pequeño. Llegué a orar al Señor junto a Él aquí, y Dios por misericordia utilizó a un hermano, y Dios me dijo de que Él iba a hacer la sanidad en él. Mis hermanos, él venía con la enfermedad de ataque de epilepsia, y Dios me lo sanó. Hace poco cumplió 15 años, y gracias a Dios nunca más esa enfermedad volvió a él. ¿Cómo no estar agradecido de parte de Dios? Quizás aún siendo falto, aún no siendo perfecto, pero trato de hacer la voluntad del Señor. Trato de buscar a Dios junto a mi familia. Mis hermanos, agradecerle a Dios en muchas cosas. Dios hace poco también me bendició. Gloria a Dios. Para poder tener la forma de llegar más cómodamente a alabar el nombre del Señor. Algo que veía muy lejano, pero Dios respondió. Y doy gracias a Dios por todas estas cosas. Mis hermanos, la verdad la cosa, este ha sido el mensaje del Señor, esperando de que el hermano que está enfermo y pase esta noche a ungirse, pase con fe. Para que Dios pueda hacer la obra. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y le damos la honra.